Comenzamos entonces hoy un nuevo ciclo en esta labor social en Medellín y vamos a tener en nuestra oración, consideraremos las bienaventuranzas de Jesús, un sermón sobre la felicidad, pero dirigido a los pobres, a los hambrientos, a los que lloran, a los odiados, a los excluidos y a los insultados. Así lo vemos en el capítulo 6 de San Lucas, el capítulo 5 de Mateo. Parece una paradoja. Alguno ha pensado que en ellas se podría encontrar el opio del pueblo, que diría Marx, ¿no?, para acallar la rebelión de los necesitados. Veremos en nuestra oración si esta acusación es verdadera y cuál es el sentido del reclamo. En el Evangelio de San Mateo, este sermón aparece al comienzo del llamado Sermón del Monte, justo cuando está empezando la vida pública de Jesús, poco después de las tentaciones del desierto y de la elección de los primeros discípulos. Está como el arranque de la vida de Jesús. No se sabe bien dónde está, aunque Mateo cita a Isaías, el profeta, quien hablaba de la Galilea de los gentiles. En la Tierra Santa está dividida como en dos grandes zonas, el norte y el sur. Al sur está Jerusalén, la ciudad santa, donde está el templo, donde estaba. Y al norte, pues y aquí era donde estuvo el palacio de David, ¿no?, como en la capital. Y al norte, a veces suele pasar que la segunda ciudad es más importante que la primera. Entonces estaba Galilea, que era mal vista por así los más religiosos porque estaba contaminada, dijéramos. Y ya en tiempos de Isaías se le llama Galilea de los gentiles, porque había sido zona un poco así de invasión, había los romanos y otros invasores, traían gente de otras partes, es una manera de dominar. Se lleva uno la gente del pueblo, los difumina por ahí por otras zonas y trae otros de otras partes, entonces hay menos arraigo popular o raíces de peligros pues de insurrección. Entonces un poco lo que pasó con Galilea, que era zona de gentes de distintas procedencias, de los gentiles, ¿no?, de los paganos, de los que no son judíos. Siempre llama la atención que el Señor elige lo inferior. Cristo no elige a una mujer de Jerusalén, sino una mujer de Galilea. Y puesto a elegir en Galilea, no elige una pues de Cafarnaúm o de las zonas más importantes, sino Nazaret, una pequeña vereda por ahí en un rincón. Pero bueno, es allá donde arranca el discurso de Jesús. También habla de esa universalidad de su enseñanza, no va dirigida como a las grandes castas de la religión judía, sino al pueblo, a los que buscan a Dios. Y para algunos podría ser un problema que el Señor esté predicando por allá, pero no, en realidad se puede entender más bien como ese afán universal, la llamada a todos. El Mesías yendo antes a los paganos que a los judíos, ¿no? Que puede ser un problema, en realidad es como un énfasis en la importancia que tiene el actuar de Jesucristo. Joseph Ratzinger, en el que me inspiro un poco en estas consideraciones en el libro de Jesús de Nazaret, dice que también es como la tesis central del libro es que Jesús es el nuevo Moisés. O sea, Moisés es el gran patriarca, el gran profeta, el hombre que sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, que lo forjó como nación, lo llevó a la tierra prometida, aunque no la pudo pisar, en castigo por sus no tanto pecados, sino como incoherencias, un par de fallas de fe. Entonces el Señor le dijo, no vas a pisar la tierra prometida, pero bueno, al menos la pudo ver allá a lo lejos, del monte Nebo, y ya, pues Josué fue el que coronó 40 años después. Pero pues es un hombre de una santidad muy grande, el que la Sagrada Escritura habla maravillas, el que pues al Señor le comunicó los 10 mandamientos, la ley. Él dice, después de mí vendrá otro, ¿no? Y los judíos lo esperaban. Y entonces lo que muestran los evangelios, y en lo que insiste mucho Benedicto XVI, es que ese otro es Jesús. Jesús es el nuevo Moisés. Y por eso enseña desde el monte.
Moisés pues tiene esa revelación en el Sinaí, es ahí desde donde trae las tablas de la ley. Dice Mateo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó. Ese sentarse es una manera de expresar, uno se sienta en su cátedra. Un obispo enseña desde su sede, ¿no? Y por eso la catedral se llama así, porque es donde está la cátedra desde la cual enseña el obispo. Una parte muy importante, la enseñanza. Entonces dice, Jesús se sentó, quiere decir como Moisés, a predicar. Y se acercaron sus discípulos. No dice cuál monte. En los discursos, en el turismo, muestran que es uno arriba del monte de Nazaret, del lago de Genesaret. Entonces estamos siempre en el norte, Galilea. Lo que marca Galilea es ese lago, el lago de Genesaret o el mar de Tiberíades o el mar de Galilea, es el mismo. Y ahí al lado está Cafarnaúm, está la casa de Pedro y tal. Entonces ahí hay una pequeña montañita donde dicen que pudo haber sido este monte. Pero pues es una teoría, no está absolutamente cierto. Pero lo interesante es que es un monte, en el Evangelio todo esto significa pues más cerca de Dios. Y por eso lo de subir al monte, hacer oración, como que al subir al monte también uno hace una peregrinación, va dejando atrás otras cosas. En el nuevo Sinaí, está diciendo el Señor, se sentó, subió al monte y se acercaron sus discípulos. Jesús se sienta en la cátedra como maestro de Israel y como maestro de todos los hombres en general. Se siente allá como el nuevo Moisés que extiende la alianza a todos los pueblos. Antes Moisés escribe la alianza, los 10 mandamientos para el pueblo hebreo, para los judíos. Con Jesucristo se sienta en la cátedra de Moisés, pero para extenderlo al universo entero. Lucas, en cambio, escribe no para judíos, como hace Mateo, sino para cristianos que provienen de la gentilidad. Y entonces por eso no pone tanto énfasis en que Jesús es el nuevo Moisés, porque para un romano pues Moisés no le dice nada, ¿no? Por ese motivo también el relato de Lucas es más breve. Y el discurso no es en un monte, sino en un llano, el sermón de la llanura. Sin embargo, los dos coinciden en algo que es muy interesante, se dirige a sus discípulos. Aunque es una enseñanza para todo el mundo, los que lo reciben son los discípulos, así como 12, como un grupito como este. Entonces hay dos conclusiones así iniciales para contextualizar de lo que estamos hablando, que saca Ratzinger, y es, por una parte, que el sermón de la montaña está dirigida a todo el mundo, en el presente y en el futuro. Son unas palabras universales, son unas palabras que siempre han inspirado a la humanidad. Entonces, no solamente inspiraban a aquellos 12 que le oían, a aquellos cristianos que escucharon aquello más adelante, sino a lo largo de 20 siglos, en todo el mundo, estas palabras pues tienen mucha sabiduría, son como una guía para la actuación. Y por eso pensaba que es un muy buen tema para meditar en estos tiempos de servicio, de solidaridad, un pequeño retiro espiritual solidario, para hablar con Dios. ¿Qué nos quieres decir, Señor, con estas palabras tan importantes, dirigidas a todo el mundo? Y la segunda conclusión es que exige ser discípulo. Por eso San Lucas dice, ¿no? Levantó, le dijo a los discípulos, o sea, pone mucho énfasis en que Jesús está diciendo esto a sus discípulos. Para escucharlo bien, pues uno lo puede leer como quien lee un sabio, ¿no? Como quien lee un texto de la historia universal, como quien lea un producto de, no sé, de Gandhi, de un sabio cualquiera. Pero no, para poderlo aprovechar mejor hace falta ser discípulo. Solo se puede entender y vivir siguiendo a Jesús. Y por eso estamos haciendo oración, porque queremos ser discípulos de Jesús, mejores discípulos de Jesús, compañeros suyos, ¿no? Sus seguidores, sus amigos. La mejor expresión de ser discípulo de Jesús es ser amigo. Lo que hacemos con estas convivencias es ser amigos, compartir pues, la música, la comida, los chistes, las aspiraciones, los enamoramientos, todo eso, reírse juntos, compartir nos hace más amigos, ¿no? Hace que la amistad se fortalezca, se profundice, uno conoce más al otro, conoce también sus defectos, ¿no? Porque pues no todo el mundo es perfecto, y entonces pues
le perdona eso, se lo sabe llevar, pero también valora cosas nuevas, virtudes que no tenía, que no sabía que tenía. Pues Jesús también con sus discípulos hace lo mismo, ¿no? Y en esa convivencia, pues ellos lo conocen más, se dan cuenta, pues, su calidad, su santidad y lo toman como modelo. Al final de la vida Jesús dirá, yo a ustedes ya no los llamo siervos, ¿no? o discípulos, pues como dijéramos alumnos, no, sino amigos. Ustedes son mis amigos. Qué categoría tan bonita, ¿no? En una de las cartas que nos escribió el prelado de la obra fue esta, que sobre la amistad, ahondar en lo que es la amistad. Uno de los problemas del mundo actual quizá es ese, que no terminamos de saber lo que es la amistad y quizá no somos buenos amigos o no tenemos buenos amigos. Bueno, pues la amistad, ahondar por aquí. En el fondo, el mejor amigo es Jesús y por eso queremos conversar con Él, aprender de Él, atentos a sus palabras para que nos iluminen. Ser discípulo solo se puede entender y vivir siguiendo a Jesús, caminando con Él. Uno no puede ser amigo de una persona pues, a la que ha visto una vez en la vida, ¿no? Amistad verdadera implica pues conocerse, compartir cosas, ¿no? Y jugar juntos un partido, pues ganar, perder, todo eso, ahí se forja la amistad, ¿no? Saber ganar, saber perder, pues bueno, compartir todo eso, caminar juntos, ¿no? Pues Señor, estamos haciendo oración. En estos días queremos estar cerca de ti. ¿Y cómo estar cerca de ti? Por medio de la oración, como en este momento, por medio de los sacramentos, por eso pues está la confesión, por eso está la Eucaristía, por medio de la caridad fraterna entre nosotros, vivir como hermanos, y también con los chicos que vamos a atender, los niños con su enfermedad, su dificultad, con los empleados con los que vamos a compartir y con todos los que nos encontremos en los desplazamientos, con sus modos de hablar, con sus modos de ser. Bueno, pues ahí encontramos a Dios. Y queremos seguirte de cerca tomando la cruz de cada día, los pequeños sacrificios que conlleva pues la vida cotidiana, una lluvia, un frío, perder algo, pequeños sacrificios pasivos, pero también sacrificios buscados. Alguna cosa que uno le ofrece al Señor, coger un puesto menos cómodo, servirse lo que menos le gusta, hacer buenos comentarios alegres. ¿No? Queremos caminar contigo, Señor. Díselo. Queremos estar contigo, estar atentos a tus indicaciones que quizás nos dirás en voz baja. Por eso sacamos esos ratos para dialogar contigo. Y a veces en un desplazamiento pues hacemos un rato de oración, escuchamos un audio de un predicador, rezamos el rosario, hacemos una lectura espiritual para que Dios nos hable, para nosotros hablar con Él, para estar atentos a sus indicaciones y que nos muestre lo que quiere de nosotros, que es lo mejor. Lo mejor para uno atinar es hacer la voluntad de Dios. Entonces lo que pasa es que a veces es difícil escucharla, por eso vamos a oír estas bienaventuranzas es que Dios piensa de esta manera, yo pensaba de esta otra. Entonces, como pasa cuando uno toma una foto y dice el mejor disparo se logra cuando juntas este polita con esta otra, ya pone amarilla, pues igual pasa con la vida espiritual, ¿no? Yo tengo mi foco, pero Dios tiene el suyo, yo tengo que unirme al de Él para que la imagen quede perfecta. Hace poco tiempo el Papa Francisco hizo una catequesis sobre las bienaventuranzas y decía que este texto ha iluminado la vida de los creyentes y también la de muchos no creyentes. Es difícil no ser tocado por estas palabras de Jesús y es justo el deseo de entenderlas y de acogerlas cada vez con más plenitud. Las bienaventuranzas contienen el carné de identidad del cristiano, porque dibujan el rostro de Jesús, su forma de vida. Eso le vamos a dar vueltas en estos días, ¿no? Que a veces dicen, no, ¿cómo es una persona? Dicen, no me la describas, dime cómo vive. No es con palabras, sino con la vida. Bueno, con Jesús, estas palabras resulta que son su vida, como veremos. Él es el gran pobre, el gran odiado, el gran pacífico, el gran misericordioso. Y entonces, en el fondo nos dice que así hemos de vivir nosotros. ¿Qué significa la palabra bienaventuranza? ¿Qué les suena a ustedes? Bienaventuranza. A veces son palabras tan conocidas que de pronto uno ni atina.
bienaventuranza, un posible sinónimo puede ser alegría, buena noticia, dicha, gozo. O sea, bienaventurados, gozosos, alegres, felices. Es una manera. Por ahí, el diccionario también dirá, por ejemplo, algo parecido a esas palabras. Dice, el Papa Ratzinger dice, son palabras de promesa que sirven al mismo tiempo como discernimiento de espíritus y que se convierten en palabras orientadoras. El prelado de la obra dice que Jesucristo nos ofrece las llaves que nos abren las puertas del cielo. Claro, las bienaventuranzas son un poquito un test, así que ahora que acabamos de pasar exámenes finales pues bueno, el test es, ¿fuiste pobre? ¿Fuiste misericordioso? ¿Fuiste justo? ¿Fuiste pacífico? Entonces, uno como profesor a veces, hay profesores que les gusta esconder las preguntas para sorprender el final, ¿no? Pero la verdad, la idea es que el buen profesor dice, muchachos, lo más importante que tienen que aprender en esta materia son estas cosas. Lo dice en la primera clase, cuando lo dice, acuérdense que la primera clase dice que una cosa lo más importante era esto que estamos viendo hoy, esto es lo que tienen que saber. Y el día al final, entonces uno le debe preguntar lo que dijo que era lo más importante, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Si no lo aprendió, le dije que era importante, se lo enseñé y se lo pregunto y no lo sabe, pues entonces tiene que volverlo a hacer. Pues lo que llaman aseguramiento del aprendizaje. ¿No? Lo que quiero no es corchar, sino que aprendan y que aprendan lo más importante. Me toca en su momento era, ¿cuáles son las condiciones para que un pecado sea mortal? Pues materia grave, plena advertencia y pleno consentimiento. Luego desde el principio, luego en la mitad, luego al final, y en el examen pues pregunto cuáles son las tres condiciones. Bueno, pues así es el Señor también, ¿no? Nos dice, la clave es esto, lo vivo yo, les digo que lo vivan y el día del juicio, pues en cuál, entonces lo viviste, fuiste justo, fuiste pobre, fuiste misericordioso, fuiste amable. Entonces el prelado de la obra nos dice, Jesucristo nos ofrece las llaves que nos abren las puertas del cielo, pero hay gente que dice, es que, como diría Juan Tenorio, ¿no? el hombre, un enamoradizo que hay en la historia de la literatura, que cuando le dicen que le frene, que modela la cosa, dice, largo me lo fiáis, como diciendo, pues también dice, uy, está como muy lejos, ¿no? Como me piden demasiado, ya lo veremos, o como tanta amargura en la tierra para ser felices en el cielo, está como muy lejos ese cielo, ya lo dejamos para los últimos 5 años de vida, ese sufrimiento. Pues no, es una cosa muy interesante. Pasa con las bienaventuranzas, pasa con los mandamientos. Benedicto XVI insistía mucho, los mandamientos no son negaciones, no son como cargas, como pesos, ay, pero es que, ¿por qué no me dejan hacer esto que tanto me gusta? ¿No? Yo soy un ladrón, yo disfruto atracando bancos, ¿no? Casa de papel, cosas de... Entonces el mandamiento me lo impide. No, el mandamiento lo que te hace es que te dice, no, es que ese no es el camino de la felicidad, porque ya verás que por ahí siempre te termina mal. El camino de la felicidad es la justicia. Entonces, cuando uno cuando lo descubre, es que Dios no es que no quiera que seamos felices, es que nos enseña el camino de la verdadera felicidad, es la justicia, la verdad, la pureza, la misericordia, por ahí está. Entonces, nos abre las puertas del cielo y de la felicidad en esta tierra. Vivir las bienaventuranzas, por eso bienaventuranza es felicidad, dicha, gozo, alegría, en la tierra. Entonces lo que el Señor nos explica es, este es el camino, aunque parezca contradictorio, aunque parezca paradójico. Las bienaventuranzas, dice el Papa, te llevan a la alegría, siempre son el camino para alcanzar la alegría. Claro, el mundo nos muestra como que la alegría está en otras cosas, ¿no? Pues desde el pecado original, es como que la alegría parece que estuviera en desobedecer a Dios. Esa es la gran mentira. La gran mentira del diablo es, cómase ese fruto y verá qué bien. Porque hará algo que no está permitido y tal, y será usted, y será como Dios. Y tal, se lo come y dice, qué desastre, ¿no? Dante dice, se siente desnudo, ¿no? Ante él, ante los demás, ante el mundo. Hemos estado acabado con la armonía por un bocado, ¿no? Por un mordisco.
Desde ahí el demonio nos ha venido engañando. Y el Señor desde el comienzo decía, hombre, si no te lo hubieras comido, qué bueno hubiera sido todo, ¿no? Ahora, Adán, ¿por qué lo hiciste? Es la gran pregunta. Bueno, pues igual el Señor dice, yo quiero que sean felices, eres mi amigo, te quiero como amigo y entonces te quiero dar la máxima felicidad. Una vez se le pasa con una persona que quiere o que admira, como ya que tiene una experiencia, ¿cuál es el truco? O por ejemplo es un maestro, ¿no? Profe, ¿usted cómo hace? ¿No? ¿Cuál es el truco para? Y uno como profesor feliz de decir, mira, a mí me ha tomado 20 años de estudio y la mejor manera de meter un catéter es, mira, hace este movimientico de muñeca, eso no está en los libros, pero entonces, ay, mira qué fácil entra, ¿no? Bueno, pues lo que el profesor tardó 20 años en hacer, le da uno el truquito y ya, yo en un día lo aprendí. Pues es lo que hace el Señor, nos muestra, nos da el truquito de la felicidad. Las bienaventuranzas te llevan a la alegría siempre, son el camino para alcanzar la alegría. El Papa Francisco tiene pues como su lema de gobierno, como lo que vio que Dios le pedía para este tiempo, era ¿qué teníamos que ser los cristianos? Siempre ellos suelen utilizar como la primera encíclica para mostrar su programa de gobierno, para mostrar lo que ve que Dios pide que haga con la iglesia. En este caso él firmó la Lumen Fidei, que era una encíclica que ya había escrito Benedicto, pero no la había publicado. O sea que más o menos uno diría que es más de Benedicto que de Francisco. La primera en la que está su gobierno es la Evangelii Gaudium. Fíjate el nombre. Como buenos latinistas, ustedes saben qué eso significa. Evangelii Gaudium. Entonces se invierten los términos Gaudium Evangelii. Y Gaudium significa gozo, alegría. ¿Y alegría de qué? Del Evangelio. Entonces, fíjense, ¿qué tiene el Papa entre manos? ¿Qué es lo que ve que Dios le pide? Que comuniquemos la alegría del Evangelio. Los cristianos, hay gente que está empeñada en que el cristianismo es negativo, cerrado, hostil, denunciando lo que está mal y tal. Y dice, no, el cristianismo es anunciadores de la alegría. Y uno mira los documentos del Papa, ahí todos los primeros tenían que hablar con la alegría. Amoris Laetitia, la alegría del amor. Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio. Laudato si, alabado sea Dios. Todo está hablando de gozo, de alegría, de felicidad. Es que eso es el cristianismo. Y nosotros estamos aquí felices como nadie. Ya alguien me lo decía ayer, esas fotos de estos chicos con una gorra tan elegante. Pero sobre todo esas alegrías, esas sonrisas. La alegría del que está gastando su tiempo al servicio de los demás, del que dice, quiero servir. Entonces una persona así, pues está feliz, ¿verdad? Entonces dice el Papa, la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Ese es como un resumen, ese es el significado de la vocación cristiana. ¿Qué es ser cristiano? Es encontrarse con Jesús, ser amigo de Jesús. Imagínense, si no va a estar uno feliz de tener ese amigo. Uno a veces se enorgullece de tener un amigo pues, que juega fútbol o que escribe libros o que tiene ciertos cargos en la vida pública, pero eso no es nada comparado con ser amigo de Jesús, de Dios. Y él dice, quiero que seáis mis amigos, ¿no? Entonces la alegría del Evangelio llena el corazón. A veces la gente por ahí hay mucha tristeza, mucha depre, mucho tal, porque en el fondo hay un hueco en el corazón. Pues un hueco que ha dejado una persona con una herida, bueno, también eso se entiende, son cosas que pasan en la vida. Pero nosotros tenemos el corazón lleno. Una canción venezolana que me gusta mucho, la cantan a San José María. Estoy contento, yo no sé qué es lo que siento, ¿no? ¿Qué es lo que siento? Pues que estoy lleno de felicidad. ¿Y por qué? Porque Dios está conmigo. Estoy con Dios es el que marca mi camino, el que me da su gracia. Ahorita estoy hablando con Él, ahorita voy a recibir su cuerpo y su carne en la Eucaristía, su sangre. Pues es que Él me presenta gente tan buena, unos amigos tan buenos como ustedes. Bueno, pues ¿cómo no va a estar feliz? La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado. Esa alegría, pues algunos podrían decir ahora, no, sí, hoy me confesé, qué gozo siento de salir como, ¿cómo se dice? 0 kilómetros, ¿no? como
como más flaquito inclusive, como volando, como con esa libertad del pecado, liberados de la tristeza, liberados del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Ahora que estamos terminando el año, vamos a empezar a preparar un nuevo año, el Adviento, la Navidad. Con Jesucristo renace la alegría. Por eso la Navidad es tiempo de alegría, porque es decir, Cristo nació, Cristo es uno de los nuestros, no estamos solos, Dios se preocupa por nosotros. Ahora sí encuentro el diccionario que no he encontrado ahorita. ¿Cómo define el diccionario la palabra bienaventuranza? Dice... Pues ahí tiene cosas, pero una que esta gente es muy sabia, los que escriben el diccionario, dice, cada una de las 8 fórmulas de felicidad espiritual que Cristo manifestó a sus seguidores como ideal de vida. Vamos a ver 8 fórmulas para ser felices. Eso va como para un libro, ¿no? Un título así ridículo, pero en el fondo es esto. Por esa razón, el Papa Francisco le escribió un mensaje a los jóvenes hace un tiempito, diciéndoles que la palabra bienaventurados, la palabra felices, ¿quién no quiere ser feliz? ¿No? Pues en el fondo es lo que ya lo dice Aristóteles, ¿no? Todos los hombres desean por naturaleza ser felices. Así comienza su obra magna. La palabra bienaventurados, felices, aparece 9 veces en esta primera gran predicación de Jesús en Mateo, en el Sermón del Monte. Es como un estribillo que nos recuerda la llamada del Señor a que recorramos con Él un camino que, a pesar de todas las dificultades, conduce a la verdadera felicidad. Esto es interesante. A veces nos venden la historia de que la felicidad es un camino pues de almohadones. Y no. Tolkien, por ejemplo, que es un gran cristiano y que quiere contarle un cuento a sus parientes pequeños, creo que eran sobrinos, hacerles ver, o sus hijos también, hacerles ver cómo es la vocación cristiana. Me acuerdo que un sacerdote de la obra, el primero de Colombia, Father Nacho, me recomendó mucho esta obra. Me decía, esta obra, la clave de lectura es la vocación cristiana. ¿De qué obra estoy hablando? El Señor de los Anillos, que antes que película fue novela y que vale mucho la pena leerla. Alguien que me decía que una buena novela, El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos no es una novela de aventuras. El Señor de los Anillos es una novela que explica la vocación cristiana, una misión, a ver la vida con una misión. ¿Cuál es la misión en este caso? Llevar el anillo a donde toca. Lo que pasa es que ese anillo da ansias de poder, ¿no? de poseer. Entonces necesita una persona humilde, sencilla. Hay grandes soldados, grandes elfos, todo este tipo de cosas, pero no, es un campesinito chiquito, pies gordos, peludos y tal. Pero ese, con un amigo fiel, es el que termina cumpliendo la misión. Pues todos lo han visto, no es mucho spoiler, pero cumple la misión, no voy a decir cómo. Y lo peor es cómo el modo como se sirve, cómo la termina cumpliendo, es pasando por muchas tentaciones y por muchos sufrimientos, por 3 libros de 1000 páginas cada uno. Esa es la vida cristiana. Y uno dice, 3 libros de 1000 páginas, no, yo los quiero de 150. Y dice, no, es que para gozar, para decir, uy, qué gozo, cómo termina de bien. Ese anillo. Dice, bueno, la vida cristiana es ese anillo en el que está nuestro nombre, pero que tiene vicisitudes, ¿no? No es de primer tomo, ya apenas salen de la comarca, aparecen ahí esos jinetes negros y uno se pega una asustada tremenda y después en el tercer tomo se da cuenta que eso no es nada, pues que pasaron unos jinetes. Pero desde el principio ya todo hay sufrimientos, luchas, batallas, la batalla de la fidelidad. Y el premio es el gozo. Después el viejito Bilbo Bolsón se pone a escribir los 3 tomos porque pues cumplió la misión que se le había asignado. Y entonces es una vocación cristiana, una novela muy cristiana, aunque pues ahí no salga Cristo por ninguna parte, pero es todo, pues por algo es el anillo de la alianza, ¿no? Bueno, pues es esto, nuestra vida, las bienaventuranzas son como un estribillo que nos recuerda la llamada del Señor a recorrer con Él un camino que a pesar de todas las dificultades, conduce a la verdadera felicidad. El camino cristiano tiene dificultades, como venir ayer, que casi lo chocan a uno, que el de adelante le quita el carro, que un frenazo, que el otro se frena, que un hueco, bueno, entonces, pero llegamos al camino, llegamos a la meta.
Queridos jóvenes, todas las personas de todos los tiempos y de cualquier edad buscan la felicidad. Estamos aquí porque queremos ser felices. Dios puso en el corazón del hombre y de la mujer un profundo anhelo de felicidad, de plenitud. En nuestra oración decimos, Señor, sí, yo quiero ser plenamente feliz. No con una felicidad pues de un alimento que ya pasó y ya se acabó, ¿no? Una felicidad que me llene. Una felicidad de una persona que me dice una palabra y me transporta, pero después desaparece y no me vuelve a ver. No quiero unas palabras, qué mejores palabras que las de Dios, que sean de eternidad. Imagínate si a veces una palabra de una persona le abre un horizonte para toda la vida. Una palabra de Dios que le da una felicidad plena, total, por toda la eternidad. ¿No notan ustedes que sus corazones están inquietos? ¿Qué dirían ustedes a esa pregunta del Papa? ¿Tu corazón está inquieto? ¿Qué diría Santi? Un corazón inquieto y en continua búsqueda de un bien que pueda saciar su sed de infinito. ¿A quién les recuerda estas palabras? ¿A quién le pasó esto? Un joven que tuvo un poco toda esta experiencia de sentir un corazón inquieto que buscaba la felicidad, no la terminaba de encontrar. ¿Le suena a quién era? Un muchacho como ustedes. Y entonces recorrió, así como nosotros ayer nos recorrimos 400 kilómetros, pues este se recorrió también ahí toda Italia. Bueno, venía de África, estuvo por toda Italia y terminó en Milán, donde descubrió un maestro que le mostró el camino. ¿No le suena cómo se llamaba? Agustín. Años después, haciendo balance de toda esa juventud, quiso de todo, se metió en todo tipo de escuelas y tal. ¿Te sonaba o no? ¿Ya te la leíste? ¿No te has leído las confesiones? Otro libro para las semanas, para las vacaciones. Ya llevamos 2. Bueno, pues este escribe al final: nos creaste, Señor, para ti, y nuestro corazón no descansa hasta hallar consuelo en ti. Dice, he buscado por tantas partes. Después dice también eso, busqué, me metí en la escuela de los estoicos, me metí en esta escuela, otra escuela, en la de más allá, y no, nada, hasta que descubrí el Evangelio. Dice, yo buscaba por fuera y tú estabas adentro. Y tuvo un hijo por ahí mal habido y todo tipo de cosas tuvo, pero la felicidad no estaba por allá, la felicidad estaba en Dios. Te buscaba por fuera y estás por dentro. Después de dar todas esas vueltas, lo bueno de leer y de mirar estos ejemplos es decir, bueno, pues no tengo que hacer tantas cosas, hay que ir a la clave. ¿Cómo fue que descubrió la felicidad? Nos creaste, Señor, para ti. Y ese corazón inquieto no alcanza su quietud hasta que descansa en ti. Es lo que el Papa está diciendo aquí. Ustedes no notan que sus corazones están inquietos y en continua búsqueda de un bien que pueda saciar su sed de infinito. Hay un poeta, me gusta mucho la poesía, como van viendo, que terminó pidiendo la admisión en la obra, es un numerario. Muy al comienzo de la obra, se llama Bartolomé Llorens, termina siendo uno de los poetas de la generación del 28, de la de Damaso Alonso y tal. Tiene unos poemas bellísimos, porque él pidió la admisión, entonces ya son poemas de amor. Los poetas escriben cosas bellísimas del amor, pero es de amor a Dios, un hombre que está enamorado de Dios, entonces las cosas. Y entonces habla de un poco este sed de infinito, le llama una sed de eternidades. O sea, nuestro corazón tiene sed, ¿no? Ansía cosas grandes, ¿no? Hay gente que se queda, pues eso, con un diamante, o con un tesoro, o con una finca. Nosotros todo nos parece pequeño, y eso es la juventud, tener capacidad de soñar en grande, una sed de infinitud, una sed de eternidades, que solo calma el Señor. Bueno, pues lo que el Señor nos quiere decir es eso, que el camino para alcanzarlo está en estas bienaventuranzas que vamos a ver en estos días. Pues no acabó el tiempo porque aquí hablar con Dios es muy rico, pero el tiempo pasa. Pidámosle a la Virgen María, que es la criatura más parecida a su Hijo, que nos ayude a recorrer ese camino de seguirlo, de identificarnos con Él, de alcanzar el gozo, de resucitar con Él, tomando con gusto la cruz de cada día, esa cruz que se manifiesta en cada una de las bienaventuranzas.